menos de 3 grados centígrados, catástrofe aún, dice Juan Carlos Villalonga. De no ocurrir un rápido proceso de revisión de las responsabilidades a 2020, esto es pasado mañana, inexorablemente vamos a superar la brecha del 1,5 grados en las próximas décadas. Es decir, los datos están diciendo que necesitamos hacerlo de otro modo. Por eso nos parece interesante que en la mesa esté también Maristela Svampa, que es autora, entre otros libros, del mal desarrollo. Es decir, plantea la necesidad de proponernos y actuar con un desarrollo muy diferente al que estamos acostumbrados y al que conocemos. Y después le vamos a pedir a Bruno que nos explique esto del gran potencial del litio. ¿Puede ser esta una oportunidad para que podamos producir de otro modo, podamos encontrar en esto oportunidades de trabajo respetando esencialmente a las comunidades de origen las que viven ahí? Este es el planteo general. Así puede pasar, yo creo que está todavía preparándose. Bueno, ahí está. Villalonga, Bruno Fornelli. Le voy a pedir a... Ahí está. Adelante. A Juan Carlos Villalonga para que nos amplíe lo que intenté introducir. ¿De qué estamos hablando o de qué momento de la humanidad estamos hablando? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches. A ver, lo que decía Sergio es, bueno, describir cuál es el estado actual de lo que, por lo menos lo que estamos atravesando en cuanto al desafío que se implica el cambio climático. Mucho se ha dicho, claramente es el desafío civilizatorio del siglo XXI, que va a modificarlo todo, para bien o para mal. Para bien, si hacemos las cosas correctamente, vamos a tener una sociedad claramente diferente y lo tenemos que hacer de una manera muy acelerada. Si lo hacemos mal, bueno, los cambios que estamos ya percibiendo, que son simplemente un anticipo de lo que se viene, va a ser mucho más grave y por supuesto eso también va a cambiar drásticamente lo que hoy conocemos como el contexto climático que nos rodea. Hoy está inundada la ciudad de Corrientes, anoche se inundó la ciudad de Mendoza, siguen las inundaciones en la Pampa húmeda, siguen el drama de las localidades inundadas hasta la semana pasada en Salta, Tucumán y por supuesto el desastre que ha quedado en Comodoro. Si a eso le sumamos lo que significó casi 1 millón de personas desplazadas en el Perú durante las últimas semanas y 130 y pico de muertos en Colombia por deslizamiento por las grandes lluvias. Este es el contexto que yo llamo el preanuncio de lo que está ocurriendo. Y tiene que ver con el cambio climático y es coincidente con lo que los pronósticos y los modelos climáticos preanunciaban. Y está ocurriendo, por lo tanto la correlación es muy fuerte. Ahí yo no sé si lo vamos a llegar a percibir. En el gráfico que ven ahí, que se ve el más chico, se puede retroceder, el más chico, lo que se puede ver es la curva de la trayectoria de emisiones que deberíamos seguir, hay que volver para atrás, desde el presente al 2050 si queremos permanecer dentro de los límites que estableció la comunidad internacional en el Acuerdo de París. Esto es, 2 grados y con una ambición mucho mayor, no superar el 1,5 grados de elevación de la temperatura promedio global en este siglo. Ahora, en ese gráfico que está abajo a la derecha, lo que está en recuadro negro es la ventana de tiempo, el marco temporal del Acuerdo de París, 2015-2030, donde allí tenemos que hacer cosas, y cosas muy rápido, porque es un momento donde tenemos que modificar la trayectoria de las emisiones drásticamente. Arriba tenemos ahí el periodo 2015-2030, y vemos 3 puntos rojos. Perdón, el de arriba es
a dónde las emisiones nos llevan actualmente si continúa todo como hasta ahora, con las políticas que están en vigencia, al año 2030. Fíjense que estamos emitiendo alrededor de 50 gigatoneladas de carbono, no importa, es una medición, 50 es lo que estamos hoy, vamos a estar cerca de 60 gigatoneladas de carbono hacia el final del año 2030. Los dos puntos rojos que ven abajo es el que sigue, es a dónde nos llevarían las emisiones si los países cumplen con lo que han puesto sobre la mesa en el Acuerdo de París. Son las metas incondicionales, es decir, aquellos que los países se comprometieron incondicionalmente que lo harían por sus propios medios. Y el círculo que está más abajo, el rojo, es si los compromisos que asumieron los países con las metas que se llaman condicionales, es decir, si hay ayuda, si hay un flujo de dinero importante, si hay una transferencia de tecnología muy importante, bueno, ¿qué metas podrían cumplirse? Ahora, vean la distancia entre lo que esos compromisos han asumido, que se han expresado, y la curva en celeste y azul, que son las curvas de los 2 grados y el grado y medio. Eso es lo que se llama la brecha, el gap. Y esto es lo que tenemos que transformar y tenemos que producir en los próximos 15 años. Tenemos que lograr que esas tendencias que nos llevan, el punto rojo de arriba nos lleva a 4 grados. Esa tendencia nos lleva a 4 grados. La tendencia del punto rojo que está en el medio, que son los compromisos de los países que han asumido hasta ahora, nos lleva a 3 grados. Eso es catastrófico, ¿sí? Eso es un colapso generalizado de los ecosistemas, y un doble colapso generalizado significa en los ecosistemas que nos dan la comida, el agua, etc. Esas brechas están dimensionadas simplificadamente en 12 y 14 gigatoneladas, en 15 y 17 gigatoneladas, dependiendo si queremos estar en 2 grados o 1,5 grados. Pero la verdad es que ese gráfico que fue hecho por el PNUMA, por Naciones Unidas, toma la diferencia entre dónde deberíamos estar y dónde dicen los países que vamos a estar. Pero la verdad, la verdadera reducción que tenemos que hacer es a dónde estamos yendo y la reducción, que es lo que está aquí al costado. Es decir, si tomamos la diferencia entre a dónde nos llevan las actuales emisiones, estas son las verdaderas dimensiones del gap. Las actuales emisiones nos llevan a la línea de arriba, y para estar en 2 grados tenemos 18 gigatoneladas de carbono fresco. Emitimos 50 gigatoneladas de carbono, todo el mundo. Tenemos 18 de diferencia para reducir de acá en 15 años, menos de 15 años. Si queremos cumplir con la meta de 1,5 grados, fue una lucha histórica de los países insulares, que son los más vulnerables al cambio climático, no solo los del Pacífico, sino los del Caribe también. Y hoy también se han sumado y se han plegado a esa lucha por ese límite los países de Centroamérica, porque son los países más vulnerables frente a los grandes eventos climáticos que se están haciendo cada vez más violentos y más frecuentes. La diferencia es de 21 gigatoneladas de carbono. Entonces, para poner esto en valor, en comparación, ¿qué es 21 gigatoneladas de carbono que tenemos que reducir de acá a dentro de 14, 15 años? Vamos a la siguiente. Tienen al año 2010, más o menos son las que siguen teniendo hoy día, la Unión Europea en su conjunto, 4,4 gigatoneladas de carbono, los Estados Unidos 5,9, 6 gigatoneladas de carbono, y China en 10,8, China puede estar un poquito más ahora, pasando a los 11 gigatoneladas de carbono. Si sumamos Europa, Estados Unidos y China, estamos en 21,1 gigatoneladas de carbono. Es decir que para dentro de 14 años, lo que tenemos que haber reducido significa haber apagado completamente a Europa, a China y a Estados Unidos. Esta es la dimensión del esfuerzo que hay que hacer si queremos estar dentro de la trayectoria de emisiones que nos obliga el Acuerdo de París. Nos hemos comprometido con el Acuerdo de París. Se dan cuenta que la dimensión es algo descomunal. Por eso
Está claro que no va a alcanzar, por supuesto que no alcanza con los compromisos que hasta ahora se han presentado, pero tampoco alcanza con que el esfuerzo lo hagan solamente los países desarrollados, que ha sido un poco la demanda histórica. La verdad que hoy el mundo se ha vuelto mucho más complejo y tenemos a China como principal emisor y tenemos un montón de países del mundo en desarrollo como India, Sudáfrica, como Brasil, que son grandes emisores también y también tienen que hacer un esfuerzo. Y si vamos un poco más, hay muchísimos países donde entra la Argentina también que tienen que hacer un esfuerzo para poder lograr aproximarnos a este tremendo esfuerzo que significa bajar de este tamaño de emisiones. Esto significa llegar al 2030 con chances de que no superemos los 2 grados. Insisto, 3 grados es una catástrofe, 2 grados es lo que se ha considerado simplemente como el cambio climático admisible, tratando de ponderar costos y reales posibilidades de lograrlo. 1.5, la verdad, y esto ya lo expreso como un dato lamentable, 1.5 grados, ya estamos jugados con eso. El gráfico que se ve abajo es una reciente publicación de una organización que se llama Carbon Brief, lo publicó este mes, y ellos, el cálculo que hacen que la cantidad de emisiones suficiente para superar el grado y medio lo agotamos o lo emitimos en 4 años. Es decir, que para el año 2021-2022 ya se habrá emitido a la atmósfera la cantidad suficiente de gases de efecto invernadero como para que la meta de 1,5 grados ya se cumpla. Por lo tanto, yo diría que ya la posibilidad de cumplir esa meta del Acuerdo de París es muy baja. Quiero dar información nueva de la semana pasada, oficial, de este informe que citaba Andrés hace un rato, propiciado por el Ministerio. ¿Cuáles son los principales sectores que producen en la Argentina las emisiones? Por supuesto, el agro y la deforestación, 44%, la energía, 27%, el transporte, 13%, la industria, 12% y los residuos, 4%. Ciertamente no se trata de comparar una economía endeble con las más poderosas. Tratamos de empezar a replantearnos los modos de hacer, los modos que tendemos a elegir, los modos de producción, dado que Argentina refrenda y propicia algunos modelos que veremos si son los que más nos convienen. Este informe de estado ambiental dice que desde el 98 al 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques. Sacamos los árboles para construir ciudades, caminos y barrios cerrados, entre otras cosas. Es decir, la situación que sufre la especie ha sufrido o ha sido generada por la propia especie. Con esto doy pie a Maristeles Vampa, que como he dicho antes es autora, junto a Enrique Viale, que debe andar por acá, del mal desarrollo. Buenas tardes. Me siento un poco extraña con este micrófono. Pero... ¿Querés el de mano? ¿Está más cómoda? Ahí está habilitado. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Es interesante poder debatir en el poco tiempo que tenemos temas que son tan importantes para nuestra sociedad y la humanidad en general. Yo quisiera traer 4 puntitos en los 10 minutos que tengo. El primero de ellos es un tema que está vinculado al marco que yo utilizo, al marco más general que yo utilizo para leer las problemáticas contemporáneas, que es el concepto de antropoceno. Un concepto más o menos reciente que fue acuñado por el químico premio Nobel Paul Crutzen, y es un concepto síntesis en el cual convergen tanto los científicos que provienen de la ciencia de la Tierra como los de ciencias sociales y humanas, y es un concepto crítico porque lo que señala es el ingreso de la humanidad a una nueva era geológica en la cual el ser humano se ha convertido en una fuerza global de alcance geológico. Cuando lo que hace es fomentar a través de políticas públicas y medidas de gobierno la consolidación del monocultivo a través de la soja,
la expansión de la megaminería a cielo abierto o la explotación de combustibles fósiles. Difícilmente un país esté preparado para enfrentar lo que nos trae el cambio climático. Y esto me lleva al tercer tema, que voy rapidito porque tenemos poco tiempo, que es preguntarnos acerca de las políticas ambientales y los modelos de desarrollo que se han implementado efectivamente en los últimos 15 años, caracterizados por la gran escala, la orientación a la exportación, el extractivismo, el monocultivo. Preguntarnos por las diferencias entre el gobierno anterior, que estuvo 12 años, y este gobierno que lleva casi 2 años. A nosotros nos ha tocado mucho batallar contra el gobierno kirchnerista, donde la problemática ambiental era una suerte de punto ciego, no conceptualizable, más aún, se negaba el carácter estructural de la problemática ambiental, ¿no? Sin embargo, este gobierno, que en ese sentido habla de cambio climático, trae un discurso fuertemente engañoso. No hablamos ahí de punto ciego, como en el caso del progresismo selectivo del kirchnerismo. Acá, en realidad, hay una suerte de mascarada. Hay un lenguaje que esconde efectivamente lo que está, o busca esconder lo que está sucediendo. En ese sentido, si observamos las políticas ambientales del gobierno actual, lo que vemos es que en el mediano y corto plazo hay una política que apunta a la flexibilización de la normativa ambiental lograda contra viento y marea en los últimos 15 años. Hay una embestida contra la Ley Nacional de Glaciares para reducir su alcance. Hay una embestida contra la Ley de Bosques, como decía bien Andrés. Hay una mayor apertura de la megaminería. Tenemos un ministro de Economía que está vendiendo, presentando folletos mineros, prometiendo yacimientos en provincias donde la minería está prohibida. Y se fomenta el agronegocio y la sofisticación, en ese sentido sin control, y ni contar lo que está sucediendo con los hidrocarburos. En este momento Macri está reunido en Estados Unidos con Dow Chemical y Halliburton, también para llevar a cabo la explotación, sobre todo, nunca concretizada, de Vaca Muerta a través de la fractura hidráulica. Así que efectivamente lo que nos encontramos es que el gobierno anterior no había conceptualizado el problema, tenía grandes dificultades, pero este gobierno que habla de cambio climático, de energías no renovables, en realidad nos está engañando. Lo que está haciendo es atraer grandes negocios, empresas, porque a mediano y largo plazo lo que se propone es consolidar estos modelos de mal desarrollo, porque no hay ni una perspectiva crítica de los paradigmas dominantes del desarrollo y tampoco hay una perspectiva holística o integral para abordar la problemática ambiental. Y termino con un último punto. Yo creo que uno de los grandes temas del siglo XXI es discutir hacia dónde va nuestra sociedad, discutir transiciones, discutir el postdesarrollo, el postextractivismo en el marco de estos tiempos de incertidumbre, de estos tiempos de antropoceno. Pero solo podemos hacerlo a condición de inscribir estas problemáticas en el marco de una racionalidad social y ambiental diferente. Social porque lo que tenemos que pensar es la desmercantilización de nuestros bienes comunes, la desconcentración, la democratización. Y por otro lado, porque tenemos que pensar en una nueva racionalidad ambiental que se proponga, en ese sentido, una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza, una relación que coloque en el centro la interdependencia y el cuidado del ambiente. Yo no dudo que esta discusión del postdesarrollo apenas ha comenzado y no nos involucra solamente como argentinos, en un momento en el cual se han consolidado modelos de mal desarrollo, sino que nos involucra también en tiempos del antropoceno como especie humana, como seres humanos. Muchas gracias. Las transiciones, las deja planteada María Estela Esbamba, pero además
la administración actual desarrolla efectivamente un discurso engañoso, flexibiliza las normativas, ha consolidado el monocultivo, la minería y también la explotación de los combustibles fósiles que provocan, como hemos visto, el calentamiento global esencialmente. Son respuestas que le vamos a pedir a Juan Carlos Villalonga en un rato, porque le quiero dar paso ahora a el siguiente ponente, que es Bruno Fornillo, es investigador de CONICET y doctor en Ciencias Sociales y Geopolíticas, especialista en la observación y la proyección del litio en la Argentina. Bruno, te toca bailar en un momento interesante del debate. Siempre quise bailar en un escenario así, nunca pude. Tenés oportunidad, bien que es público. Bueno, buenas noches. Hay un punto que se marca en esta convocatoria que tiene que ver con la incertidumbre ambiental. Y como ustedes saben, la cuestión energética es clave para pensar las transformaciones del ambiente y sus peligros. El 56% de los gases de efecto invernadero. Hola. Ok. El 56% de los gases de efecto invernadero provienen de lo que es la quema de combustibles fósiles. Entonces yo quisiera traer a colación, dado que se presentaron problemas drásticos, también visiones concretas acerca de las políticas concretas que se están dando de alguna manera en la Argentina y por tanto hablar de dos puntos básicos. Por un lado el litio y qué sucede con el litio, por otro lado qué sucede con la cuestión de las energías renovables. En principio, para aquellos que no conocen qué es el litio es un mineral que permite realizar las baterías de litio, que son aquellas que funcionan en los dispositivos móviles. Todos ustedes tienen en algún momento aquí una batería de litio al alcance de la mano, pero a la vez cumple otra función clave, que es ser parte de lo que va a ser la movilidad eléctrica del futuro cercano. Ya mismo se están lanzando incontables transportes eléctricos y tiene otra función muy importante, que es ser reservorio y estabilizador de la energía renovable, que fundamentalmente es eléctrica. El petróleo es energía reservada, pero ¿dónde acumulamos la energía que produce un molino eólico? No hay dónde. Hoy por hoy es en las baterías de litio o en otro tipo de baterías, ¿no? Por tanto, son claves en la construcción de un nuevo paradigma energético. Ahora bien, resulta entonces preciso preguntarse qué sucede con la posibilidad de que la Argentina cuente con estas baterías. En el noreste del país contamos con el 15% de las reservas de litio del planeta. Ustedes saben que se habla de la Arabia Saudita del litio entre los países de Bolivia, Chile y la Argentina. Entonces la idea es, ¿acaso es posible fabricar esas baterías en el país? ¿Y qué sucede con el litio? Ahora bien, lo que está sucediendo en el campo minero es algo que está bastante claro, ¿no? Las empresas en general llegan en masa aquí para exportar el litio sin ningún tipo de valor agregado. ¿Por qué? Porque tienen unas facilidades fiscales, un pago de regalías mínimo, se le han quitado las retenciones y por lo tanto las condiciones favorables para llevar adelante esa explotación son absolutas, de modo tal de que llegan muy hambrientas de la posibilidad de ganancia que van a poder obtener. Ahora bien, en el país también existía la chance, y sigue existiendo por suerte, de generar todo el crecimiento de la cadena de valor del litio, que eso es clave porque es poder contar con las baterías. Hay científicos que saben de ello, hay un mercado potencial, hay una industria incipiente pero posible. Pero ¿qué sucede? Para eso se necesita una política pública de Estado que coordine y que apueste por generar ese salto. ¿Existe esa política? No, no existe esa política en la Argentina. ITEC, que es una empresa mixta de YPF y el CONICET, está emplazada para poder llevar adelante eso, pero no tiene financiamiento y no tiene ningún incentivo y coordinación y política posible para que eso suceda en la Argentina. Por tanto, no hay chance hoy por hoy de que, pese a tener el litio, pese a tener una serie de condiciones muy favorables, a
a diferencia de un país como Bolivia, por ejemplo, exista la chance de que haya baterías de litio en el país, que son claves en este entramado, este nuevo paradigma energético. Ahora bien, hay otra cuestión que resulta importante, creo que a mí me parecía muy importante traerla a colación, que es qué sucede con las energías renovables, ¿no? Se ha publicitado de una manera fuerte lo que tiene que ver con el éxito del programa Renova. Ahora bien, veamos qué quiere decir ese éxito en particular. Por un lado, lo que se logró es el bajo precio de la energía ofertada, es decir, se paga poco por la energía solar y eólica que van a proveer. Por otro lado, lo que se logró a su vez es una gran participación. Se ofertaron 6.000 megawatts y finalmente se adjudicaron 2.400. Y se espera con este programa que el 20% de la generación eléctrica sea renovable para el 2025. Ahora bien, habría que mencionar que representa, en realidad para el 2025, solo el 2,8% de la matriz energética de la Argentina en general, ¿sí? Es muy poco. Incluso si lo comparamos con Alemania, que es